Buenos días, muchachos y muchachas. Bienvenidos a la clase de Lógica 2, Unidad 1, y el tema del día de hoy se llama intención argumentativa. Como les decía hace unos momentos, antes de empezar de manera formal, lo pueden encontrar en la página 25 de su libro de Lógica. Cuando hablamos de intención, ¿a qué crees tú que nos referimos? A intentar hacer, por ejemplo, intentar hablar de un tema o, 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 o hablar o justificarte sobre algunos temas. A ver, muy bien. Ok, bien. Ok. ¿Alguien más que dé su opinión? Vamos centrándonos en la palabra opinión y vamos a dejar de lado el significado de argumentativa, ¿no? Porque ahorita lo vamos a complementar. Pero aquí es decir, bueno, intención. ¿Intentar qué o a qué se refiere? Vamos a ponerle participación, Omar. Muy bien. Adelante. ¿Quién quiere participar? Aquí los estoy viendo. Adelante, te escuchamos. Pues la intención se refiere al propósito y a la voluntad, creo. A la voluntad. Y Ok, si se refiere a perfecto. intención argumentativa, sería la argumentación, sí. Ok, muy bien, bien. Buena participación de ambos. Bueno, pues utilizaste una palabra, creo, clave, ¿no? Voluntad, el querer, el buscar hacer algo, ¿verdad? Pero esto ya lo podemos complementar, esta palabra, con la palabra argumentar. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que la argumentación tiene que ver con la expresión o con el decir ideas o expresarse a través de lenguajes. No necesariamente tiene que ser lenguaje hablado, porque inclusive puede ser lenguaje escrito o a través de las señas, no sé. Hay muchas formas de transmitir la argumentación, pero cuando tenemos la intención, la voluntad, como dice Camila, de decir algo o expresar nuestras ideas. Entonces, vamos a leer un poquito y quiero que me ayuden a leer ustedes. En la parte donde está ahí en el libro, voy a moverlo un poquito para que se vea, pero necesito que ustedes lean desde el libro de allá de su casa, para que no les esté estorbando aquí la imagen mientras los estoy viendo. Intención argumentativa. Expresamos las argumentaciones mediante el lenguaje, y este tiene 4 funciones básicas que nos ocupan en esta asignatura. Obsérvalas con atención, pues están ligadas a las intenciones que tenemos al expresarnos. Informativa. Describe el mundo mediante enunciados afirmativos o negativos, los cuales pueden ser verdaderos o falsos. Es así que esta función se emplea para generar conocimiento. Los textos o artículos científicos son una muestra de esto. Expresiva. Se genera cuando expresamos emociones y sentimientos, por lo tanto los conocimientos no forman parte del interés de esta función. La poesía es un ejemplo de representativo. Directiva. Se emplea cuando el interés consiste en quien escucha realice o evite ciertas acciones. Las órdenes de un jefe a sus empleados son un ejemplo. Argumentativa. Se utiliza cuando la intención es persuadir, convencer o demostrar alguna idea o proposición, como en las columnas de opinión de los periódicos. El lenguaje empleado en esta función es como el que más trabajamos en esta asignatura, pues es el que radican argumentos que pueden estudiar lógicamente. Hasta ahí, Julio. Gracias. Como puedes ver, Hasta ahí. Gracias, Julio. Bueno, podemos ver entonces aquí en el inicio del libro de este tema, estamos hablando de 4 formas de expresar el lenguaje, buscando lograr algo, como decía Camila, la voluntad de, o buscar algo a través de. Bueno, pues ¿qué es lo que queremos hacer? Y nos da ciertos ejemplos, ¿sí? Ciertos ejemplos de intenciones, ¿no? Informar, expresar a través de la directriz o ciertas acciones, dar indicaciones, por ejemplo, o sobre todo la intención de convencer o demostrar o persuadir, ¿sí? Que es realmente lo que nosotros evocamos esta clase y este curso de lógica, ¿sí? A la argumentación. Siempre hemos dicho, y lo decíamos en la clase anterior, que el hecho de que nosotros utilicemos esas herramientas argumentativas nos sirve como una defensa o como un escudo ante ciertas
vamos diciendo, situaciones que se van presentando en nuestra vida común académica y situaciones en nuestra vida común con nuestros padres. Siempre el hecho de estar intercambiando, socializando, vamos diciendo, con otras personas, siempre existe en esa interacción un diálogo en el cual nosotros podemos expresar lo que nosotros creemos de ciertas formas de ver nuestra percepción de las cosas, ¿no? Es nuestra opinión. Recuerden que la opinión de las personas en cierta manera está conformada de varios aspectos. Por ejemplo, una persona tiene mucho que ver el lugar donde se desarrolla, su vida donde es, el contexto en el que esa persona se desarrolla. El contexto es un factor importante para que motiva a que las personas de alguna manera se expresen de una forma o de otra. Sí, las personas que viven en el campo, las personas que viven en la ciudad, por ejemplo. Las personas que viven en su familia donde está papá y mamá, y las personas donde tienen familia donde a lo mejor no está el papá o la mamá, o quizás está la abuela y el abuelo. Son aspectos sociales que de alguna manera influyen en nuestra manera de ver la realidad. Y de ahí surgen nuestras opiniones. Entonces el contexto es importante. También influye al momento de argumentar, pero también influye tu manera de ser, tus propias ideas, tu propia persona, tu personalidad como tal, es la que influye también al momento de tú tener tus ideas. Las ideas que tú tienes ahorita, además de conformarse por el lugar donde tú vives, donde tú convives todo el tiempo y eso te va formando una opinión, también tu propia persona, tu propia manera de ver las cosas, te genera esa opinión y entonces tú también expresas y tiene mucho que ver entonces el contexto y tiene mucho que ver tu personalidad. Y ahora, otra cosa más que influye en tu manera de ver las cosas es tu estudio, tu preparación académica. Obviamente que también tu experiencia. Y bueno, son un cúmulo de cosas, ¿no?, que van formando tu propia opinión. Por eso es bien importante, cuando ustedes expresan su opinión, para nosotros los maestros de lógica, por ejemplo, es súper importante porque podemos ver cómo se manifiesta su manera de ver las cosas. No es la misma como lo ve Miriam, a como lo ve Julio, o como lo ve Lisbeth. No es la misma, o como lo ve Ángel o Areli. Son mundos distintos. Aunque podemos congeniar en muchas cosas, también vamos a percibir cosas distintas. ¿Por qué? Porque vemos la realidad de una manera distinta. Y eso es lo bonito de esta clase de lógica, porque podemos aprender del otro que está del otro lado, enfrente de mí, que quizás no tiene las mismas opiniones que yo. O sea, imagínense, pues de cierta manera, qué aburrido sería estar con gente que piensa exactamente igual a ti. No creces. O sea, uno crece y uno desarrolla su capacidad conceptual, sus conocimientos, uno desarrolla su experiencia viendo y observando a los demás. Es además de otras cosas, pero es parte fundamental el que yo observe a otras personas y que yo aprenda de esas personas las cosas que yo considero buenas de esa persona y las cosas que considero malas. De las dos voy a aprender. Unas para hacerlas y otras para no hacerlas, obviamente. ¿Sí? Pero voy a aprender. Entonces, en una sociedad donde tenemos un conjunto de personas, van a ser distintas y diferentes ideas y hay que aprender a escuchar esas ideas. No hay que marginarlas. Siempre lo he dicho y siempre se los he dicho. El hecho de que estemos debatiendo con ciertas ideas, independientemente de eso, tenemos que dejar que la persona hable para escucharla, porque va a haber más de una cosa que a mí me va a ayudar lo que esa persona está expresando. Bueno, pues entonces nos vamos a esta parte del libro, avancemos un poquito hacia abajo, nos brincamos un poquito más para meternos de fondo a este título: persuadir, convencer, cuestionar, polemizar, demostrar y deliberar. Nos vamos directamente a lo que es la intención argumentativa y cuáles son, de alguna manera, esas características, ¿sí? O eso que conforma una argumentación. ¿Sale? ¿Alguien que me ayude a leer en esta parte del libro? Persuadir, convencer, cuestionar, polemizar, demostrar o deliberar. Así pues, la finalidad de la argumentación es la expresión de razonamiento de manera sistemática ante una audiencia que puede ser un individuo o varias en contexto, privados o públicos, con la intención de persuadir, convencer o hacer entender la importancia y
claricidad del contexto de nuestro racionamiento. Entonces, al analizar una argumentación, se procede a demostrar, comprobar o refutar el contenido de los tales razonamientos. De acuerdo con lo expuesto, estas en algunas de las intenciones generales del argumentar. Exponer de manera sistemática, persuadir, convencer, hacer entender, cuestionar, polemizar, deliberar, demostrar, comprobar, refutar. Todos los días empleamos la argumentación en diversas disciplinas y actividades. Es así que, dependiendo del contexto, los fines e intenciones de nuestra argumentación serán distintos. No obstante, en todos los casos, la argumentación es un camino para dialogar entre personas con diferentes puntos de vista y también para buscar una mejora en las condiciones de vidas propias o de los demás. Hasta ahí, Ana. Muchas gracias. Muy amable. Pues miren, lo que acaba de leer Ana, muy interesante, tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, ¿sí? Tiene mucho que ver con el aspecto. Voy a quitar aquí la imagen para que se vea un poquito ahí está, para que se vea lo que está ahí enfrente. Y bueno, dentro de la intención argumentativa, bueno, está dentro de las intenciones ya del argumento, pues están varias características que podemos nosotros utilizar para poder argumentar, ¿no? Exponer, persuadir, convencer. Fíjense, hay una diferencia entre persuadir y convencer. Ahorita lo vamos a ver porque eso es interesante. Hacer entender, cuestionar. Recordemos, cuestionar es como yo te voy a cuestionar lo que tú me dices, ¿no? Cuestionar es, yo te voy a, o ahí está una palabra que dice refutar, ¿no? Es más o menos lo mismo. Yo cuestiono lo que tú dices, pero yo al cuestionar, yo tengo que decir por qué cuestiono y por qué no estoy de acuerdo. O sea, por qué no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Cuando yo cuestiono algo es porque no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona. Y lo cuestiono. Polemizar, deliberar, demostrar. O sea, son características que se pueden enfatizar o que se pueden poner en práctica al argumentar. A ver, quiero que ustedes me ayuden porque creo que es un buen ejercicio. Si ustedes me pueden echar la mano aquí. Y podemos poner así estas dos palabras y que ustedes la analicen. Dentro de estas intenciones en la argumentación está el persuadir y convencer. ¿Cuál será la gran diferencia? Analicen bien, piensen bien. Primero, obviamente que tenemos que entender, quizás no sé si no podamos entender las dos palabras, ¿no? Para poder saber cuál es la diferencia. ¿Sí? O sea, yo te convenzo. Cuando yo convencí a alguien, por ejemplo, quiere decir que ya la persona tiene la idea o acepta la idea que yo le estoy planteando. Ya te convencí. O sea, mis argumentos, los que yo utilicé dando mi opinión, a ti te parecieron correctos, te parecieron buenos y los aceptaste como tuyos también. Digo, eso no es nada malo. No quiere decir que seamos borregos por seguir a otra persona. Así se le dice, ¿no? Borrego es decir que dice una persona y todos van hacia allá detrás de ellos. No, o sea, simplemente es porque tus argumentos creo que son sólidos, son suficientes para que a mí me convenzas. ¿Sí? Pero persuadir no va no tiene que ser con que crean mis argumentos, sino que yo realmente, sí es en cierta manera, pero es ¿cómo lo podemos decir? Manipular, pues. No es tanto que te convenzo y te manipulo a través de cualquier herramienta que yo utilice al hablar argumentativa para que tú creas lo que yo te estoy diciendo. La otra manera es convencer a lo que estás segura que lo que yo estoy diciendo, o seguro que lo que estoy diciendo es real porque tú así lo estás observando, porque lo estás cuestionando. O sea, podemos cuestionar a otra persona y una vez que la cuestionamos, creemos que sus argumentos son buenos, entonces nos convence. Pero persuadir es cuando nos manipulan, pues. No tiene que ver directamente con el hecho de que yo acepte las cosas como tal porque me convenció, sino porque de alguna manera me manipula y son dos cosas diferentes. No sé si se capta, ¿no? Te persuado, como que te convencí, pero de una manera más manipulada, más que tú creas muchas de mis ideas, como que me sigues la corriente, o porque eres una persona que para ti puede ser carismática la persona que te está dando los argumentos y te sigue por el simple hecho de que
no te convence, sino te manipula, pues. Siempre habla, esa persona siempre dice la verdad, yo lo sigo ciegamente, ¿no? Pues ahí está mal. Ahí está mal, ¿no? Ahí tenemos que escuchar a las personas, tenemos que aprender a escuchar y también tenemos que nosotros, tenemos que aprender a escuchar y también tenemos que saber hablar en el momento correcto, en el momento idóneo. El peor enemigo que podemos tener nosotros al momento de estar defendiendo algo es no defenderlo, pero cuando tengamos argumentos. Porque les decía la vez pasada, hay veces que es mejor, se defiende uno mejor, no diciendo nada. Sí, hay veces. Y ustedes tienen que tener esa capacidad, esa habilidad. Precisamente, por eso es importante que ustedes desarrollen esas herramientas argumentativas. De decir, en qué momento sí yo determino que es necesario hablar y en qué momento es necesario callar. Callar para que no se haga más grande el problema. ¿Sí? Cuando yo estoy en una defensa de una idea sobre algo, tengo que preguntarme yo mismo, ¿vale la pena primero debatir con esta persona? Establecer diferencias. ¿A dónde voy a llegar con esto? Está como cuando dos personas se pelean físicamente y se golpean. Díganme ustedes, ¿a dónde los lleva? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está la solución? Porque si actuamos como sin pensar, estamos actuando como un animal. Los animales no piensan, actúan por instinto. Entonces, si nosotros llegamos y nos confrontamos y nos peleamos con una persona, díganme ustedes dónde van a encontrar el beneficio de agarrarse a golpes con alguien. Alguien dirá, es que me desquito. ¿Estás actuando como un animal entonces? Porque estás dejando ir toda tu emoción, estás dejando ir todo ¿cómo se dice? Tu alteración y sale. Es que me voy a desquitar. No, es que no es una manera razonada de pensar y de solucionar las cosas. Bueno, es mi punto de vista y creo que ustedes, conforme vayan desarrollando esa capacidad que sé que la tienen, van a ir creciendo, van a ir madurando y quizás que yo soy una persona más adulta que ustedes, quizás yo la entiendo de esa manera. Pero mi función como su maestro de lógica es decir, hey, la emoción es buena, pero siempre y cuando yo la esté controlando. Si la emoción me controla a mí, entonces ahí está el problema. ¿De acuerdo? Yo tengo que controlar las cosas. Yo lo que voy a decir, lo que voy a polemizar, lo que voy a cuestionar, lo que voy a tratar de expresar a través de mi lenguaje, tiene que ser razonado. No puedo hablar y después pensar. Es un grave error, ¿no? Grave error. Hablo y después pienso. Es al revés. Pienso y después que pienso, decido si hablo y qué es lo que voy a decir. Porque a lo mejor pienso y decido no hablar porque no es necesario y no vale la pena hacerlo. Pero pienso y hablo. O pienso y callo. Pero primero pensé, no al revés. Hay gente que lo aplica al revés. Habla y después piensa, la regué. Sí, ya que metiste la pata y ya que hablaste. ¿Hay que saber guardar silencio o hay que saber hablar? Ustedes tienen que decir. He mandado algunos correos a los alumnos y los cuestiono. Pero el cuestionarlos no quiere decir que les esté faltando respeto o se sientan aludidos o agredidos. Tienen que ver esa parte y tienen que tener esa madurez ustedes como estudiantes. ¿Sí? Al momento en que establecemos una argumentación con otra persona, y puede ser escrito a través de los correos que yo a veces les mando y les tiro, pero fuerte. Les tiro fuerte, pero nunca con la intención de ofenderlos, sino más bien de convencerlos de que hay cosas que tienen que mejorar como estudiantes. Cuando mi intención es convencer a mi alumno, es utilizar todos mis recursos argumentativos para que se dé cuenta en el error en el que puede estar. Pero nunca ofender, nunca faltarles al respeto, eso sería un error. Cuando estamos debatiendo con alguien no podemos faltar al respeto. Cuando una persona se queda sin argumentos, ¿qué creen que es lo primero que hace? Díganme ustedes, se lo dije la clase pasada. Cuando una persona se queda sin argumentos, ¿qué es lo primero que hace? Se lo dije la clase pasada, acuérdense. Ya no tiene manera de defender lo que podía defender. ¿Y qué creen que hace la persona? Es clásico, para que lo sepan. Clásico, una persona que ya no puede defender lo que está argumentando. Díganme. ¿Qué le dije la clase pasada?
Acuérdense, insultar, mentir. Normalmente las personas dicen, pues ya no la gané. Ya no la gané y entonces a como sea posible, hey, tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres lo otro. Insultas y obviamente, como dice Paola, mienten. Y entonces ahí te das cuenta que ya lo tengo en la palma de mi mano. Porque ya te diste cuenta perfectamente bien de que esa persona ya no tiene argumentos para defender. O sea, no tiene manera de defender de lo que estamos debatiendo. No tiene manera. Esas son las cosas en las que nosotros debemos de decir, perfecto. Entonces sí, quiere decir que yo estoy utilizando mi capacidad de razonamiento, mi capacidad de pensar y mis decisiones están acabando con el oponente. Aquí es una lucha, pero es una lucha con respeto y una lucha donde tiene que haber vamos diciendo, esa habilidad de no enojarme. Porque pasa mucho, conmigo pasa mucho, porque yo sí les digo las cosas y se van a molestar cuando les comento cuestiones. Hey, esto no me gustó. Y ¿sabes qué? Esto y esto está mal. Y ustedes tienen que, como se dice ahí en el lenguaje, pues, ¿cómo le podemos decir? Informar, apechugar, decir, ni modo. Me están leyendo la cartilla, como se dice. Pues sí, hay veces que hay que decir a la gente las cosas como son. Si no, no van a cambiar, si no, no van a mejorar. Y nosotros los maestros normalmente somos considerados los enemigos número 1 de los alumnos. ¿Por qué? Porque les decimos las cosas. Pero si no te faltamos al respeto, si somos personas que buscamos orientarte, piensa que eso es lo que está buscando el maestro. Habrá quizás otros maestros que no actúen de esa manera. Pero en el caso mío y de la materia de lógica, no es así. Cosas que no me gusten. Hoy, esta semana, le mandé a varios correos porque no me gustó, cosas que me preguntaban. No porque no me guste que me pregunten. ¿Qué me decían? Es que no la entendí. Ve el video. Para eso está el video. Ya, si no puedes, agota tu recurso, compañeros. Y ya, si de plano no se pudo, profe. Pero tienes que buscar soluciones. Las soluciones no esperas a que te caigan todas en la mano. Tienes que buscar. Esas son las cuestiones. La tarea no la entendí. Video, ahí está el video, ahí está todo explicado. Entonces, son cuestiones que a veces a nosotros, al menos de manera muy personal, al alumno, me gusta decírselo. Y se lo digo de una manera respetuosa, pero me gusta polemizar. Me gusta decir las cosas porque creo que le voy a sacar la parte esa que me gustaría escucharlos de la lógica, ¿no? De defender su punto de vista, siempre con argumentos. Si no hay argumentos, ¿mejor para qué? Como les digo, hay veces es mejor no decir nada. ¿Por qué? Porque no tiene caso. Porque no tengo argumentos. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre argumentar y demostrar? ¿Sí? Muy bien, vamos a entrar en el aspecto de... Ya dijimos que argumentar es expresar nuestro punto de vista, pero el demostrar tiene que ver con la comprobación de algo. Entonces, son cosas distintas, diferentes. No necesariamente es lo mismo. Quizás en una puedes emplear la otra, pero no es necesariamente lo mismo. ¿Sí? Así, de manera muy, muy general. Sí, porque, por ejemplo, en lógica, nosotros cuando nos metemos a lo que es la demostración, ¿cómo se dice? Un argumento es válido o inválido, lo tengo que demostrar, ¿sí? Lo tengo que demostrar a través de las reglas o de los principios que tiene la lógica. A través de las reglas de la lógica, lo tengo que demostrar. Demostrar. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo estoy con una fórmula matemática, pues a través de la fórmula matemática, yo demuestro. Por ejemplo, cuando pongo un igual, esta fórmula es igual a esto, tengo que demostrar la igualdad. ¿Y cómo demuestro la igualdad de una fórmula matemática? A través de las reglas de las matemáticas. Pero cuando yo argumento, yo expreso ideas. Expreso puntos de vista que ya les dije yo, que esos puntos de vista tienen que ver, influyen mucho el lugar donde vives, influye mucho tu educación académica, influye mucho tu propia personalidad, ¿sí? Entonces, es distinto. Argumentar es expresar ideas, ideas que pueden ser desde tu punto de vista reales o demostrables. Y demostrar es
aplicar, es decir, esto es verdad o esto es mentira, esto es verdadero o es falso, dependiendo qué tipo de demostración sea. Por eso aquí en el libro, yo se los voy a leer. Déjenme quitar la imagen para podérselos leer. Dice aquí, en estricto sentido, una demostración en un recurso de la lógica matemática con el que se trae la veracidad de ciertas proposiciones, en particular de un teorema acá del ladito izquierdo, dice que es un teorema. Teorema de proposición matemática cuya verdad puede ser demostrada, ¿sí? Para que sepamos qué es. Entonces, se trata de un argumento deductivo válido con el que se comprueba en lenguaje formal, ya sea con lógica simbólica o algebraica. O sea, con las reglas de la lógica se puede comprobar cuando una argumentación es verdadera o falsa, ¿sí? A través de las reglas de la lógica, ¿sí? ¿Sí? Esta demostración a su vez sirve para demostrar otra premisa o argumento, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo argumento, expreso ideas. Para demostrar, yo necesito saber, la demostración es cuando se dice la verdad o cuando hay falsedad, cuando es verdadero o falso. Por eso yo les decía que hay muchas ciencias que se dedican a la demostración, como las matemáticas, ¿sí? Pero la argumentación es expresión de ideas. Hay diferencias en esto, ¿no? Esto que les estoy mostrando aquí es una pregunta que viene en la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre argumentar y demostrar, no? Y entonces van a tener que regresarse al video. Cuando ven el video y decir, el profe ya nos dijo, pues ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, voy a avanzar un poquito más para que nos alcance el tiempo. Sí, vamos a brincar un poquito más para acá, por acá. Esto que se los puse aquí en color rojo. ¿Sí? Dice aquí, si una demostración se apoya en un principio que el otro no acepta, porque lo desconoce o porque sus creencias se lo impiden, o porque la demostración es o es verdadero o es falso y lo puedo demostrar a través de la ciencia. Si una demostración se apoya en un principio que la otra persona no acepta o que desconoce, ¿por qué? Por sus creencias o que su creencia se le impide, esa demostración no podrá no tener un efecto en el desenlace de intercambio del argumentativo. Es decir, una persona, si a mí me dice, o si una persona está comentando una cuestión y esa persona no está de acuerdo con eso, pero yo le estoy demostrando y aún así esa persona sigue en la misma situación, pues ya es una cuestión de esa persona. Yo ya le estoy diciendo y le estoy demostrando con datos y con información que ahí está. Ya si esa persona es una persona que está aferrada a sus ideas, pues es su problema. Pero yo le estoy demostrando a través de esta ciencia que lo que le estoy diciendo es la verdad. Ya si entra la creencia, es que mi creencia me lo impide, perfecto. Por ejemplo, hay cuestiones como la religión, donde se habla de la existencia de Dios y está bien. Y hay gente que lo cree y no lo cree. Y puede llegar gente con ciertas demostraciones donde comprueba la existencia o la no existencia de Dios. Puede existir eso. Son cuestiones que tienen que ver con creencias y con aspectos que debemos de respetar, ¿sí? Pero que son cuestiones que puede haber polémica, mucha polémica, y debemos de respetar, siempre respetar. Las personas que tengan una opinión sobre la existencia de algo o no la existencia, debemos de respetar. No podemos molestarnos por el simple hecho que no piensen igual que nosotros, ¿sí? Bueno, ahí abajito hay un cuadrito, pero ese me lo voy a brincar. Un cuadrito por ahí que muestra algunas diferencias, pero ya lo explicamos. Ese cuadrito les puede servir a ustedes para saber cuál es la diferencia entre demostrar y argumentar, ¿sí? Y me voy a la parte final, casi final, ¿cuál es la diferencia entre explicar y justificar? Entonces yo estuve leyendo un poco y busqué algo que fuera más entendible. Y lo busqué en internet y encontré algunas cosas interesantes que me ayudan a determinar la diferencia entre argumentar y se las quiero compartir. Una opinión de una persona y me gustó la opinión, se las voy a poner aquí en pantalla. Dices, ¿cuál es la diferencia entre explicar? Vamos a ver cómo los pone y está interesante. Esto está en un sitio web. Dice, explicar consiste en exponer un asunto, un texto, una doctrina, de la forma con la mayor claridad, de tal manera que se pueda determinar el sentido de algo. O sea, yo te explico
trato de que tú lo que explico lo entiendas. Te lo trato de explicar claramente para que lo entiendas. ¿De acuerdo? Lo más claro posible, porque mi objetivo es mi objetivo es que se entienda lo que estoy explicando. Pero justificar, dice, la justificación consiste en el uso de un argumento para apoyar o sustentar una idea. ¿Sí? Ok. Utilizo un argumento para sustentar una idea. Eso es justificar. Cuando yo, a través de los argumentos, apoyo una idea propia, una idea que yo considero. Y veamos la diferencia acá. Fíjense, esto por ahora le digo que me gustó más esto que lo leí, inclusive que lo que está ahí en el libro. Diferencia entre explicar y justificar. La diferencia entre justificación y explicación radica en el hecho de que la explicación no implica involucrarse emocionalmente. Al explicar, no hay sentimientos. Esta se limita a exponer un asunto. Pero fíjense, ¿pero qué es la justificación? En la justificación se asume una postura personal que conjuga la ética con lo afectivo. Ojo, no, muy interesante. Por eso me gustó esto que encontré ahí en internet y se los comparto para que les sirva a ustedes para contestar otra pregunta que vienen en su tarea de esta semana. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y justificar? Y aquí pueden encontrar la respuesta. Por eso se los pongo, para que la analicen. No nada más vean, ahí está la respuesta y la voy a apuntar. No, analícenla también. Vean lo interesante, donde en la explicación se limita a dar detalle de algo, mientras que en la justificación entra la ética y lo afectivo, la manera de pensar de la persona. Son cosas distintas. Muy bien. Ok. Vamos entonces a hacer la tarea. Se van al blog www.sergioguas13.wordpress.com. En él van a encontrar esta publicación donde viene la lectura que acabamos de ver el tema y también viene la tarea, la que van a hacer ustedes. Se les presento la tarea, simplemente hay que darle clic a este link para que se abra las preguntas. Son unas preguntas que van a contestar de lo que son las lecturas que vimos a partir de la página 25. Sí, que tiene que ver con el tema de intención argumentativa. Son las preguntas, por ejemplo, en el primer punto es describir cuáles las 4 funciones básicas del lenguaje, que es la función informativa, expresiva, directiva, argumentativa, que están al principio de lo que vimos en la clase. También explicar qué diferencia hay entre argumentar y demostrar. La diferencia entre explicar y justificar sería la tercera pregunta. Y por último, cuando se argumenta para persuadir, es importante tomar en cuenta las características de las personas a las que va dirigida la argumentación. Vas a contestar sí o no. Una vez que contestes sí o no, entonces vas a decir por qué sí o por qué no. Esta sería la tarea, se tiene que entregar a más tardar el día viernes, como lo saben. También es importante que tomen en cuenta que para la asistencia, si la van a tomar, se la van a hacer a través del blog o a través de comentar YouTube o comentar Facebook, entonces tienen este mismo día, lunes, para hacerlo, solamente este día. Si no, entonces de manera presencial. Recuerden que también si comentan, estos comentarios les siguen como participación, aunque vayan de manera presencial. Entonces, la asistencia se la va a poner aquí en el número 2, aquí donde dice unidad 1. Este sería la asistencia número 2 para esta clase, y la tarea que se está dejando, la intención argumentativa de las preguntas, sería la tarea número 2 que va en este apartado. Entonces, como saben, la fecha límite de entrega de la tarea es el día viernes solamente. Después de esa fecha ya es una tarea retrasada o es una tarea de no entrega a tiempo, y por tanto el valor no es el normal o es menor. Bueno, finalmente, si tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo a mi correo sergiobarraza@uas.edu.mx. Sería todo, muchas gracias. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.